Bueno, muchachos, ahora vamos a hablar de fracciones, pero no en circunferencia, sino en rectas, ¿listo? En segmentos de recta. Para eso tenemos que hablar de algo conocido como el teorema de Tales. No sé qué tanto se postó al respecto, pero eso es una tarea, averiguar sobre el teorema de Tales. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? El teorema dice de Tales es un teorema básico entre semejanzas de triángulos, pero pues básicamente dice, si dos rectas no necesariamente paralelas son cortadas por un sistema de rectas paralelas, entonces los segmentos que resultan sobre una de las dos rectas son proporcionales a los correspondientes segmentos obtenidos sobre la otra. Es decir, yo puedo fraccionar en partes iguales una recta que no es necesariamente paralela a la otra utilizando el concepto básico de paralelas. Entonces, a nivel general, ¿cómo les voy a orientar aquí en este tema? Usted va a hacer una malla, como líneas paralelas, ¿listo? Utilice regla. Entonces utilizamos nuestra regla para hacer nuestras respectivas líneas paralelas. Entonces usted inicia en algún lugar y vamos a hacer líneas de a centímetro, por ejemplo, 1 centímetro, otro centímetro, otro centímetro, otro centímetro, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Listo? Estas pueden ser. Hace centímetros también en otro lado para que también recuerde el uso de las reglas, son centímetros, no pulgadas. ¿Listo? Ahora pues trace esos segmentos, esas rectas. Vamos a hacer rectas en este caso. Rectas. Espérate, yo me di así y así, listo ya. Sé qué punticos son los que tengo que alinear. Es mejor que haga punticos y no rayitas porque se puede confundir, como la profe que se acaba de confundir. Listo, entonces tengo una línea, tengo otra línea recta. Esta recta es paralela a esta. ¿Por qué? Porque la distancia de acá a acá es la misma que de acá a acá en toda la recta. Entonces son rectas paralelas. Trazo otra recta paralela, trazo otra recta paralela y así sucesivamente trace todas sus rectas paralelas. Listo, ya realizamos todas nuestras rectas paralelas. Listo, todas son paralelas la una a la otra. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Entonces tenemos nuestro sistema de rectas paralelas. Por ejemplo, que a usted le solicitaran que realizara el siguiente fraccionario, 2/5. 2/5, pero ya no en circunferencia, sino por ejemplo en un segmento de recta. Usted tiene este segmento de recta, llamémoslo BC, tiene el segmento de recta BC, y entonces lo tiene que fraccionar en partes iguales y seleccionar 2. Entonces necesito 2/5 de este fraccionario. ¿Qué hago? Tengo que dividir, según mi denominador, en 5 partes iguales la unidad. Mi unidad en este caso es este segmento y tengo que seleccionar 2 partes de ese pedazo. Entonces, ¿usted qué hace? Entonces, acude a otra herramienta, por ejemplo, un pedacito de hoja. Este pedacito de hoja le sirve. Usted coge y transcribe el segmento de recta. Aquí está B y aquí está C. ¿Listo? Es el segmento BC, miren. Estas dos rayitas indican que esto mide lo mismo que esto. Lo transcribió. Coge su sistema de paralelas y entonces, como el fraccionario dice que tiene que dividir en 5 partes iguales, usted divide en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. De aquí a aquí están las paralelas, 5 espacios, 5 espacios. ¿Usted qué hace? Coge su segmento transcrito, va a alinear uno de los puntos con la última paralela que seleccionó y el primero y el inicio de su segmento con la primera paralela que seleccionó. ¿Listo? De aquí a aquí hay 5 espacios iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la transversal. Esta hojita está atravesando el teorema de Tales, las paralelas. Y entonces usted se va de paralela en paralela. Esta es paralela a esta es paralela a esta es paralela a esta y esta es paralela a esta. Y como la distancia de acá a acá es la misma que de acá a acá, es la misma que de acá a acá y así sucesivamente, estas distancias también son iguales porque estas paralelas garantizan
la equidad de la igualdad entre los segmentos. ¿Eso qué quiere decir? Que usted ha dividido este segmento en 5 partes iguales. Observe, entonces volvemos a alinear y aquí hay una parte, aquí hay otra parte, aquí hay otra parte y aquí hay otra parte. Entonces compruebe y efectivamente el segmento ha sido dividido en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. Y a usted le están diciendo que tiene que seleccionar 2/5 del segmento, o sea que es hasta aquí. ¿Listo? Entonces usted dice, esto aquí son 2/5 del segmento BC. No sé, bautícelo, que sea H. Entonces, BH, el segmento BH es 2/5 de el segmento BC. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en otro caso que le solicitaran 5/8. Entonces 5/8 del segmento. Entonces usted coge y escribe 5/8. Hace su segmento, no sé, de acá a acá, por ejemplo. Este es el segmento JK. Entonces, ¿qué hace? Acude a su elemento. ¿Listo? Pues como ya lo tengo ahí rayado, entonces yo lo que hago es doblar o recortar, quitar ese pedacito para que me vuelva a quedar limpio y transcribo mi segmento JK al papel. Entonces yo cojo y transcribo mi segmento JK al papel. Como es 5/8, utilizo mi herramienta, el rayado de tales, y dice que tengo que dividirlo en 8 partes iguales. Entonces cuento 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me hizo falta una. Entonces hagamos la que nos hace falta. 1 centímetro, 1 centímetro. Hago mi último rayado, no caí en cuenta, solo lo hice así. Listo, alineo principio y final de mi segmento, en las 8, que me ocupe 8 líneas paralelas. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy yéndome de paralela en paralela. Entonces acá voy yendo, perdón, de acá a acá, acá a acá, siguiente paralela, siguiente paralela, siguiente paralela, siguiente paralela. ¿Listo? Entonces, como estas paralelas mantienen la misma distancia, estas también tienen la misma distancia. Transcribo a mi segmento de recta. Entonces acá hago las respectivas marcas. ¿Listo? He dividido el segmento JK en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Y dice que seleccione 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí le bautizo, JKL puede ser L. Y entonces el segmento JL es 5/8 del segmento JK. El segmento JL es 5/8 del segmento JK. De esa manera se fraccionan segmentos en partes iguales. ¿Listo, muchachos? Jay.